¿Qué podemos esperar de la investidura de Feijóo? Y, lo más importante, ¿qué debería hacer Feijóo en este proceso de investidura? Vamos a hablar de todo ello. La investidura de Feijóo nos la están vendiendo como un fracaso. Perder una investidura por defender los valores y principios del centro derecha, del liberalismo y la igualdad entre ciudadanos no es un fracaso. Lo que es un fracaso es ganar una investidura vendiéndose a los chantajes de las minorías y cambiando masivamente de idea con respecto a lo que se decía 2 días antes de las elecciones por parte de todo el gobierno. Por lo tanto, el señor Feijóo no debe intentar presentarse a la investidura como si fuese una especie de tímido defensor de las mismas políticas que nos han llevado a este desastre económico que estamos viviendo. El señor Feijóo tiene que dar una alternativa clara y contundente al socialismo. Presentarse como el fontanero de la gotera dejada por el anterior, pues no funciona. Ya hemos vivido lo que el gradualismo, ha hecho en nuestro país. El gradualismo hace que te echen la culpa de todos los males y después no te reconozcan ninguno de los éxitos. Es muy importante, por lo tanto, que el señor Feijóo presente un proyecto de país. ¿Qué es lo que podemos esperar de la investidura? Me temo que lo que podemos esperar de la investidura es un todos contra Feijóo. Se nos intenta vender que lo que está ocurriendo es un fracaso anunciado y que el éxito es el acuerdo a puerta cerrada entre fuerzas nacionalistas para darle mucho más privilegios a las comunidades más ricas a costa de subirle los impuestos y quitarle capacidad de mejorar a las comunidades más pobres. A eso lo llaman progresismo. Nos están contando ahora que todo lo que sale del Parlamento es constitucional, que es una falacia, ¿no? Entonces, la investidura va a ser un todos contra Feijóo y una apelación constante por parte del gobierno y de sus adláteres a todo aquello del odio, la extrema derecha, etc. Y la posición que debe presentar Feijóo es la de un proyecto de país contundente y de una alternativa clara y absolutamente diferenciada del socialismo. Número 1. El problema de España es el socialismo. La socialdemocracia es la ruina y nos está llevando constantemente a conformarnos con datos que son absolutamente atroces con respecto a nuestro entorno. La socialdemocracia no es la solución, es el problema. La socialdemocracia y esta utilización constante del desequilibrio estatal para hablar de derechos cuando el Estado no te está dando ningún derecho, sino que te los quita al aumentar masivamente los impuestos y la deuda pública, que significa menor crecimiento, menor empleo, menores rentas disponibles y mayor inflación a futuro y mayores impuestos. Por lo tanto, el Estado no te ha dado ningún derecho y el gobierno no te ha dado ningún derecho, te los está quitando. Lo que tiene el señor Feijóo que presentar es una alternativa y una enmienda a la totalidad a un sistema fiscal confiscatorio y a un sistema de gasto clientelar. Recordar que hay más de 60.000 millones de euros de gasto ineficiente. 2. Recordar que lo que hay que hacer para embridar las cuentas públicas y mejorar la situación financiera de España y reducir la deuda es cortar gasto inútil. 4.000 millones en asuntos económicos, 4.000 y pico millones en Agenda 2030, casi 10.000 millones en transición ecológica cuando ya no se necesitan subvenciones para las renovables. Gasto clientelar por todos los lados, miles de millones en subvenciones. Es muy importante, por lo tanto, que el señor Feijóo de verdad ponga encima de la mesa el elemento más importante económico, que es
la reforma de la administración, reducir esos 60.000 millones de gasto ineficiente anuales, según el Instituto de Estudios Económicos. 3. Una enmienda a la totalidad a la fiscalidad confiscatoria y extractiva. No se puede hablar de paños calientes en cuanto a fiscalidad cuando nos han crujido a impuestos a todos. Se han disparado las cotizaciones autónomos, se han disparado las cotizaciones sociales, mal llamadas cotizaciones sociales, que son impuestos al trabajo. Se han masivamente aumentado los impuestos y encima se han mantenido por encima de lo que debería ser por la inflación, es decir, no deflactando los impuestos, por lo tanto subiéndoselos a todos los ciudadanos. El asalto fiscal con más de 50 subidas de impuestos deja a España con una fiscalidad que es mucho mayor a la media de la Unión Europea ajustada por renta y además deja una fiscalidad confiscatoria y extractiva en capital. No se pueden dar paños calientes en fiscalidad. No se puede hablar de gradualismo o de dudas con respecto tampoco a qué. 4. La reforma laboral. Una vergüenza que solamente ha servido para disfrazar el paro con los fijos discontinuos y para disfrazar la situación de precariedad de empleo con una afiliación que crece, pero donde las horas trabajadas se quedan muy lejos de los niveles de 2008 y muy poco cercanos a los niveles de 2019. Es decir, tenemos más gente trabajando las mismas horas, mayor precariedad, contratos cerilla, esos que se dicen que hacen y desaparecen, y por supuesto el maquillaje de los fijos discontinuos, donde el gobierno sigue negándose a publicar el dato del número de fijos discontinuos inactivos que, según el SEPE, indica que hay más de 3,3 millones de personas apuntados al SEPE, es decir, desempleados. Es muy importante también que el señor Feijóo dé una alternativa radical en cuanto a la posición de España en la comunidad internacional. 5. Política internacional. El apoyo de España a dictaduras comunistas, a regímenes totalitarios, el silencio con respecto a la destrucción de todo tipo de derechos humanos en algunas de las dictaduras comunistas por los efectos de Sumar y los socios del gobierno, desde luego se tiene que eliminar. Tiene que haber un cambio radical en el que el gobierno lo que haga sea defender las democracias liberales y deje de blanquear a las dictaduras comunistas y a los regímenes totalitarios. 6. También tiene que dar una respuesta firme y contundente con respecto a la utilización por parte del gobierno de las entidades internacionales para su propia propaganda y la utilización por parte del gobierno de lo que son instituciones independientes para manipular y para ingerir y generar todavía mayor intervención estatal. Es muy importante defender al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España, a la AIREF, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional de la constante imposición y la intervención política por parte de este gobierno. 7. Si lo que tiene que hacer es hacer una enmienda al sanchismo, no se puede hacer con paños calientes, no se pueden decir por un lado que vas a estar dando una alternativa de progreso, de crecimiento y de mejora para España y a la vez que tus asesores en la sombra te digan que es que no se puede hacer nada. Es falso que no se pueda hacer otra cosa. Es falso que no haya otra alternativa que disparar los desequilibrios. Es muy importante, por lo tanto, que dé una respuesta al paro y a las pensiones que no venga desde la fiscalidad extractiva y confiscatoria que estamos sufriendo. Tiene que venir de un análisis serio del problema demográfico y del problema de tamaño empresarial.
el paro y las pensiones solo se solucionan con mucha mayor inversión, muchas empresas mucho más grandes y con mucho mayor crecimiento económico. No crecimiento económico disfrazado por gasto público endeudado. El gobierno socialista lo que ha hecho ha sido disparar los desequilibrios fiscales de España, dilapidando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Y por lo tanto, el señor Feijóo lo que tiene que presentarse es como una alternativa que haga lo contrario. El socialismo es el problema. La socialdemocracia no es la solución. La socialdemocracia es el problema. Que no te engañes.